La mayoría de las personas no han leído toda la Biblia, y quienes lo han hecho muchas veces se encuentran con partes que resultan confusas o difíciles de entender. Estas secciones suelen ser ignoradas durante las enseñanzas porque no es fácil explicarlas. Sin embargo, aunque parezcan extrañas, a menudo encierran significados más profundos. Hoy exploraremos 10 de los pasajes más inusuales de la Biblia y lo que podrían significar. Vamos a comenzar. 1. Piedras que hablan por Dios. En la Biblia hay unos objetos misteriosos llamados Urim y Tumim. Estas piedras especiales se guardaban dentro de las vestiduras sagradas del sumo sacerdote cerca de su corazón. Se colocaban en una parte del atuendo llamada el pectoral del juicio, que se llevaba sobre el pecho. Su función principal era ayudar a entender la voluntad de Dios. La Biblia describe varios momentos en que estas piedras fueron utilizadas para recibir respuestas divinas. En el libro de Samuel, David huía del rey Saúl, quien quería matarlo. Mientras se escondía en el desierto, David se enteró de que los filisteos estaban atacando la ciudad de Keila y robando su comida. Sin saber qué hacer, quería actuar, pero también necesitaba dirección de Dios. Así que llamó al sacerdote Abiatar, quien trajo el efod, la prenda que contenía el Urim y el Tumim. Cuando David supo que Saúl planeaba ir contra él, le dijo a Abiatar: «Trae el efod aquí». Entonces David hizo preguntas claras a Dios usando las piedras. La primera fue: «¿Debo ir a luchar contra los filisteos?». Y Dios respondió: «Sí, ve y salva a Keila». Pero los hombres de David tenían miedo de enfrentarse a los filisteos, aún con esa respuesta. Así que David preguntó otra vez. Dios volvió a prometer su ayuda, y David fue con sus hombres a Keila. Lucharon contra los filisteos y salvaron al pueblo. Eso no fue todo. Cuando David se enteró de que Saúl iba hacia Keila para capturarlo, volvió a consultar el Urim y el Tumim. Preguntó: ¿vendrá Saúl realmente a Keila? Y Dios dijo: «Sí, vendrá». Luego preguntó: ¿el pueblo de Keila nos entregará a Saúl? Y Dios respondió: «Sí, lo harán». Con esa advertencia, David y sus hombres huyeron a tiempo, evitando ser capturados. Incluso Saúl usó este método divino mientras perseguía a David, pero el resultado fue inesperado. Saúl había dado una orden estricta durante una batalla contra los filisteos: «Quien coma antes del anochecer, antes de que yo haya vencido a mis enemigos, será maldito». Jonatán, el hijo de Saúl, no sabía de esta orden. Mientras caminaba por el bosque, encontró miel y, agotado por la lucha, probó un poco. Ese pequeño gesto le dio nuevas fuerzas, pero después traería una revelación sorprendente. Más tarde, Saúl quiso consultar a Dios, nuevamente usando el Urim y el Tumim. Quería saber si debía seguir persiguiendo a los filisteos durante la noche. Pero esta vez, Dios no respondió. Ese silencio preocupó mucho a Saúl. Creyó que alguien había pecado, y eso bloqueaba la conexión con Dios. Decidido a saber quién era el responsable, Saúl recurrió al Urim y al Tumim para descubrir la verdad. Incluso dijo que si el culpable era su propio hijo Jonatán, tendría que morir. Usando las piedras sagradas, Saúl separó a Jonatán y a sí mismo del resto del pueblo. Luego, las piedras señalaron directamente a Jonatán. Saúl dijo: «Echen suertes entre Jonatán y yo», y el resultado recayó claramente en su hijo. Entonces se descubrió que Jonatán había comido miel, sin saber que rompía el juramento impuesto al ejército. Aunque fue sin intención, Saúl sintió que no tenía opción, por la promesa hecha y por el resultado divino, y le dijo a Jonatán que debía morir. «Sí, Jonatán, debes morir», declaró. Pero el pueblo no pudo aceptar eso. Recordaron el valor de Jonatán y cómo ayudó a obtener una gran victoria para Israel. Lo defendieron,
recordándole a Saúl que Jonatán había actuado con la ayuda de Dios para vencer a los enemigos. Gracias a ese fuerte apoyo, la vida de Jonatán fue salvada. Este poderoso momento muestra lo en serio que se tomaban los votos y la guía divina en esos tiempos, y cómo incluso los actos no intencionales se consideraban de gran importancia. 2. Una burra que habla con el profeta Balaam. El profeta Balaam fue llamado por el rey de Moab para que maldijera a los israelitas que estaban acampados cerca. Mientras iba camino a ese lugar, montado en su burra y acompañado por 2 sirvientes, ocurrió algo muy extraño. Un ángel del Señor se le apareció en el camino con una espada en la mano. Balaam no pudo ver al ángel, pero la burra sí. La primera vez que la burra vio al ángel, se desvió del camino y se fue hacia el campo. Balaam, sin ver el peligro, la golpeó para que regresara. Más adelante, el ángel apareció entre 2 viñedos, en un espacio estrecho con muros a los lados. Al verlo otra vez, la burra se pegó a uno de los muros, hiriendo el pie de Balaam. Enojado, la golpeó de nuevo. Luego el ángel se colocó en un lugar aún más estrecho, donde no había manera de pasar. La burra, al verlo por tercera vez, se detuvo y se echó al suelo. Balaam perdió totalmente la paciencia y empezó a golpearla con más fuerza usando un palo. En ese momento ocurrió algo increíble. Dios le dio a la burra la capacidad de hablar. Ella se volvió hacia Balaam y le preguntó: ¿qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Sin pensarlo, Balaam, todavía enfadado, respondió a la burra. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él por fin vio al ángel frente a él, con la espada en la mano. De inmediato, Balaam se postró en el suelo con temor. El ángel lo confrontó por maltratar a la burra y le explicó que el animal en realidad lo había protegido del peligro. Le advirtió que el camino que seguía no era correcto ante los ojos de Dios. 3. Palabras misteriosas aparecen en el muro del palacio. En el gran palacio de Babilonia, el rey Belsasar organizó un banquete lujoso para 1000 de sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Durante la fiesta, llena de vino y celebraciones, Belsasar cometió un acto muy irrespetuoso. Ordenó traer las copas de oro y plata que habían sido tomadas del templo de Dios en Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Usando estos objetos sagrados, él y sus invitados bebieron y alabaron a ídolos hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Mientras la celebración seguía en pleno apogeo, ocurrió algo increíble. De repente, aparecieron los dedos de una mano humana que comenzaron a escribir palabras misteriosas en la pared, cerca del candelabro donde todos podían verlas. El mensaje decía: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Belsasar se llenó de terror. Su rostro se puso pálido, le temblaban las piernas y las rodillas se le golpeaban entre sí. Preso del pánico, llamó a todos los sabios del reino, magos, astrólogos y eruditos, prometiéndoles riquezas si lograban explicar lo que significaba aquella escritura. Pero nadie pudo descifrarla. Entonces intervino la reina madre. Ella recordó a Daniel, un profeta reconocido por su sabiduría durante el reinado de Nabucodonosor. Llamaron a Daniel. Al llegar, él rechazó cualquier recompensa y explicó el mensaje. Interpretó las palabras así: Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y ha puesto fin a tu dominio. Tekel, has sido pesado en la balanza y no diste la medida. Peres, tu reino será dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, tal como Daniel lo había dicho, Belsasar fue asesinado. Darío el Medo tomó el control del reino. Este momento quedó como una advertencia poderosa sobre la autoridad de Dios y la caída de los líderes orgullosos. 4. La extraña regla sobre cocinar un cabrito. En el Antiguo Testamento aparece un mandato inusual que se repite 3 veces en los libros de Éxodo y Deuteronomio.
No cocines un cabrito en la leche de su madre. Esta orden llama la atención por lo específica que es. No se trata de una ley alimentaria general, sino de una prohibición muy concreta: no hervir a una cría en la misma leche que debía alimentarla. Expertos han dado distintas explicaciones. Una de ellas sugiere que la intención era evitar que los israelitas imitaran ciertos rituales paganos. En algunas culturas antiguas, este tipo de preparación estaba relacionada con ceremonias mágicas o de fertilidad, así que esta regla podría haber servido para diferenciar claramente la adoración a Dios de esas prácticas. Otra posible explicación tiene que ver con la ética y la compasión. Usar algo destinado a dar vida, como la leche de una madre, para cocinar a su propia cría, se podía considerar un acto especialmente cruel. Tal vez Dios quería enseñar respeto y sensibilidad por el vínculo entre una madre y su hijo. Aunque parezca una norma pequeña o extraña, tuvo un impacto enorme. Fue una de las razones por las que, en la tradición judía, nunca se mezclan carne y lácteos, una práctica que aún hoy se respeta en las dietas kosher. 5. Moisés vislumbra a Dios. En el libro de Éxodo, Moisés, quien tenía una relación muy cercana con Dios y hablaba frecuentemente con él, hizo una petición atrevida: «Déjame ver tu gloria». Dios respondió con bondad, pero también con cuidado. Aceptó mostrarle su presencia, pero no su rostro. Le explicó: «No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida». Para protegerlo, Dios colocó a Moisés en una grieta de una roca y lo cubrió con su mano mientras pasaba. Luego, retiró su mano y permitió que Moisés viera su espalda, pero no su cara. Este momento es uno de los más profundos y misteriosos de toda la Biblia. Muestra que, aunque Dios invita a las personas a tener una relación con Él, su esencia completa es demasiado grande para que el ser humano la comprenda por completo. Ver la espalda de Dios se interpreta como una metáfora. Podemos ver dónde ha estado, notar su presencia y el resultado de su obra, aunque no podamos contemplarlo directamente. Es un recordatorio poderoso de la cercanía de Dios y al mismo tiempo de los límites del entendimiento humano. 6. Jesús escribe en la tierra y rompe con la tradición. En el Antiguo Testamento, los pecados graves solían recibir castigos severos para mantener el orden social y espiritual. Uno de los castigos más duros era la lapidación, una ejecución pública arrojando piedras, para crímenes como la blasfemia, la idolatría, la brujería o el adulterio. Por ejemplo, en el libro de Números, un hombre fue sorprendido recogiendo leña en sábado. Lo llevaron ante Moisés, y al consultar a Dios, él ordenó que toda la comunidad lo apedreara. Eso demostraba cuán seria era la ley bajo el pacto de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ocurre un momento que marca un cambio profundo en cómo se entiende la justicia y la misericordia. En el Evangelio de Juan, unos líderes religiosos llevan ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Le recuerdan que, según la ley de Moisés, debe ser apedreada, y le preguntan qué piensa él. En lugar de responder de inmediato, Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo con el dedo. Al insistirle, él se pone de pie y dice algo inolvidable: «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra». Luego vuelve a escribir en la tierra. Poco a poco, la multitud empieza a irse, comenzando por los más viejos, hasta que solo quedan Jesús y la mujer. Él la mira y le pregunta: «¿Dónde están? Nadie te ha condenado». Ella responde: «Nadie, Señor». Y Jesús le dice: «Entonces yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar». Este momento marca un contraste fuerte con la justicia del Antiguo Testamento. Jesús no justifica las acciones de la mujer, pero en lugar de condenarla, le ofrece compasión y una oportunidad de cambiar.
Es un ejemplo poderoso de gracia que muestra que la redención es posible incluso después del fracaso. 7. Jesús maldice una higuera y ésta se seca. En el Evangelio de Marcos hay una historia sorprendente donde Jesús maldice una higuera. Mientras caminaba de Betania a Jerusalén con sus discípulos, Jesús sintió hambre. Vio a lo lejos una higuera llena de hojas y se acercó con la esperanza de encontrar algún fruto, pero al revisar las ramas no había nada. Entonces dijo: «Que nadie vuelva a comer fruto de ti jamás». Marcos añade un detalle interesante: no era tiempo de higos. Sin embargo, al día siguiente, los discípulos vieron que el árbol se había secado por completo desde las raíces. En la versión de Mateo, la higuera se marchita de inmediato después de que Jesús habla. Este suceso ha dejado a muchos confundidos. ¿Por qué Jesús maldeciría un árbol que no tenía fruto si ni siquiera era la temporada? La mayoría de los estudiosos ven esto como un símbolo poderoso. En el Antiguo Testamento, la higuera a menudo representaba a Israel, especialmente en lo espiritual. Un árbol lleno de hojas, pero sin fruto, puede simbolizar a personas que aparentan tener fe, pero carecen de verdadera conexión o integridad moral. Las palabras de Jesús no eran solo para el árbol, eran un mensaje. Este acto fue una advertencia visible sobre la falsedad espiritual. Mostraba que verse bien por fuera no sirve si no hay fruto verdadero. Al igual que la higuera, una vida sin frutos espirituales enfrenta consecuencias serias. 8. La segunda muerte después del infierno. La Biblia describe una consecuencia final y aterradora para quienes siguen rechazando a Dios, lo que llama la segunda muerte. Esta se presenta como una separación eterna de Dios, usando la imagen de un lago de fuego y azufre ardiente. Esta idea aparece claramente en el libro del Apocalipsis. Después de la batalla final, a menudo llamada Armagedón, la bestia y el falso profeta, líderes que engañaron al mundo para adorar falsos dioses, son atrapados. El texto dice: ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Más adelante, en Apocalipsis 20, después de 1000 años de paz con Satanás encerrado, él es liberado una vez más. Vuelve a engañar a las naciones y provoca una última rebelión. Pero Dios la detiene rápidamente. El texto afirma: el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de esto ocurre el juicio del gran trono blanco. Todos los muertos son juzgados según sus obras, y se abre el libro de la vida. Todo aquel que no esté inscrito en el libro es arrojado también al lago de fuego. Incluso la muerte y el Hades son lanzados allí, demostrando que también serán destruidos por completo. El pasaje termina con una advertencia impactante: esta es la segunda muerte. Esta segunda muerte no es solo física, representa un juicio eterno. El lago de fuego simboliza una separación total y permanente de Dios, destinada al diablo, sus seguidores y todos los que rechazan el regalo de la salvación. 9. El misterioso ser Melquisedec. Melquisedec es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. Aparece de repente en el libro del Génesis, sin antecedentes familiares, sin mención de su origen ni registro de su muerte. Se lo presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Después de que Abraham gana una batalla para rescatar a su sobrino Lot, Melquisedec sale a su encuentro, lleva pan y vino, bendice a Abraham y recibe de él una 10ª parte del botín de guerra. Luego desaparece de la historia tan rápido como llegó. El misterio se intensifica en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos dice: no tuvo padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Esto ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse quién era realmente Melquisedec. Algunos piensan que pudo haber sido una manifestación previa de Cristo. Otros dicen que era un ángel. Y algunos creen que fue simplemente un sacerdote rey histórico que prefiguraba a Jesús. Lo que hace único a Melquisedec es que era tanto rey como sacerdote. En la historia de Israel, esos roles siempre estaban separados. Los reyes venían de una tribu y los sacerdotes de otra. Pero Melquisedec tenía ambos títulos, y esto se convierte en un punto clave en Hebreos para explicar cómo Jesús puede ser un sacerdote eterno. Jesús no pertenece a la línea tradicional de los sacerdotes. En cambio, es sacerdote como Melquisedec. Así, Melquisedec sigue siendo una figura profundamente misteriosa pero importante, alguien fuera de las normas, cuyo sacerdocio anticipa el rol eterno del Mesías. 10. Las ruedas cubiertas de ojos. El libro de Ezequiel comienza con una de las visiones más asombrosas y misteriosas de toda la Biblia. En los capítulos 1 y 10, el profeta relata una experiencia divina llena de imágenes vivas y sobrenaturales. La visión comienza con una tormenta poderosa, una nube enorme y un fuego resplandeciente que brilla en todas direcciones. Desde el interior de esa nube de fuego aparecen 4 seres vivientes, con cuerpos semejantes a los humanos, pero con características extraordinarias. Cada criatura tiene 4 rostros, un rostro humano al frente, un león a la derecha, un buey a la izquierda y un águila en la parte trasera. Cada uno tiene 4 alas, 2 extendidas hacia arriba y 2 que cubren su cuerpo. Sus piernas son rectas, sus pies parecen pezuñas de becerro y brillan como bronce pulido. Debajo de sus alas tienen manos humanas y se mueven en completa armonía. Nunca giran al avanzar, sino que siempre se desplazan en línea recta, según la dirección de sus rostros. Junto a cada uno de estos seres hay un objeto impresionante, una rueda dentro de otra rueda, parecida a una esfera compleja capaz de moverse en múltiples direcciones. Estas ruedas pueden desplazarse instantáneamente hacia cualquier lado. Aún más sorprendente, los aros de las ruedas están completamente cubiertos de ojos. Ezequiel describe este momento así: parecía la gloria del Señor. Esta visión ha dejado perplejos a lectores y estudiosos durante siglos. Muchos creen que los ojos representan el conocimiento total de Dios, mientras que las ruedas en movimiento simbolizan que Él puede estar presente y actuar en cualquier lugar. Las 4 criaturas suelen interpretarse como querubines, seres celestiales que sirven cerca de Dios. Aunque las imágenes son extrañas y difíciles de entender, tienen el propósito de revelar algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Las criaturas, las ruedas y el fuego señalan el poder abrumador de Dios, su capacidad de estar en todas partes y su gloria que sobrepasa el alcance humano. 11. Las criaturas Leviatán, Behemoth y el Rehem. La Biblia menciona varias criaturas impresionantes y misteriosas que suelen ser majestuosas, temibles o profundamente simbólicas. Leviatán, descrito en Job 41, es una enorme bestia marina cubierta de escamas resistentes, con dientes aterradores y la capacidad de expulsar humo. Dios lo menciona como una criatura que ningún ser humano puede dominar, usándolo como símbolo de su poder inigualable. En los Salmos se dice que Dios juega con Leviatán en el mar, y en Isaías se lo presenta como el serpiente tortuosa que Dios derrota. Leviatán representa el caos de las profundidades, una fuerza real y al mismo tiempo un símbolo del desorden que solo Dios puede controlar. Behemoth aparece justo antes de Leviatán, en Job 40. Es un animal terrestre muy fuerte, que come hierba como el ganado, tiene una cola como un cedro y huesos como barras de hierro. Algunos creen que podría ser un hipopótamo o un elefante,
pero los detalles parecen describir algo aún más poderoso. Behemoth representa la fuerza bruta, la estabilidad y el lado salvaje de la naturaleza, una criatura tan imponente que solo su creador puede dominarla. Otra criatura es el Rehem, traducida como unicornio en la versión King James de la Biblia, y se menciona en Números, Job y los Salmos. Es símbolo de poder intenso y de naturaleza indomable. La mayoría de los estudiosos creen hoy que el Rehem se refiere al Uro, un gran buey salvaje ya extinto. Ya sea mítica o real, esta criatura evoca una imagen de fuerza abrumadora y energía sin control, reflejando aún más la inmensidad de la creación de Dios. Estas criaturas no solo nos recuerdan la maravilla de la naturaleza, sino también la autoridad del Creador sobre todo lo que existe, incluso sobre las fuerzas más salvajes e incontrolables.